Buenas Iglesia, ¿cómo están? Estamos súper contentos de poder compartir con ustedes a través de YouTube lo que está haciendo esta nueva serie para nosotros como Iglesia llamada Seguridad y Confianza. Hoy te vamos a estar compartiendo lo que es la segunda parte. Si no viste la primera parte de esta serie Seguridad y Confianza, el primer mensaje fue Confianza, no cosmética. Y hoy tenemos, siguiendo hablando de lo que es este tema, Seguridad y Confianza, hay una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes que están escuchando es: ¿cuántos le tienen miedo a algo? ¿Cuántos le tienen miedo a X cosas? Por ejemplo, Vir, mi esposa, la pastora, le tienen un miedo terrible a las arañas. Nos pasó una vez yendo al casamiento de unos amigos en Salto. Estábamos ahí, nos estábamos quedando en una habitación y cuando entramos, después de hacer unas compras, entramos y lo primero que vemos al mover un poco la cama es que sale una araña terrible, enorme, una tarántula. Entonces vamos con la señora que era la dueña del establecimiento, vamos y le decimos: che, mirá, nos acaba de salir una tarántula enorme, y lo que nos dice es: tranqui, hay una puertita, y en esa puertita lo que van a encontrar es un rail y una escoba. Para nosotros, Vir, muerta de miedo, temblando, horrible. Yo, por ejemplo, que sí crecí con miedo trauma, por así decirlo, a que roben nuestra casa. Porque cuando yo era muy chico, mi hermana Vale tenía un año, si no me equivoco, menos, estaba en su cuna, y entonces había una puerta, la del patio, que daba a nuestra casa, que era una puerta que podía entrar cualquiera, básicamente. ¿Y qué pasó? Es que entraron a robar la casa. Entonces yo estaba acostado en lo que vendría a ser el living, y yo el otro día lo describí como que entraron dos osos a robar. O sea, fue tal el miedo que salí corriendo a la cuna de mi hermana a esconderme. Entonces con eso yo crecí con un miedo salado a que entren a robar nuestra casa. No solamente de chicos, sino que cuando nos casamos con Vir, el primer tiempo yo no dormía 2-3 horas porque básicamente tenía miedo que nos roben. Entonces había un ruidito, había algo, yo salía, abría toda la ventana, prendía la luz, esto y lo otro, y tremendo miedo. Pero bueno, de a poco uno lo fue mejorando y Dios fue tratando eso en particular. Pero ¿qué voy con todo esto de los miedos? Es que es normal tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una respuesta, es una reacción que nosotros tenemos. Es decir, y no está mal tener una respuesta, no está mal una reacción, algo que no controlamos. El problema es qué hacemos con esa respuesta, con esa emoción, con esa reacción. Por ejemplo, una situación en tu vida te puede enojar y es una reacción de que te genere enojo. El problema está en qué haces después de que tenés esa reacción. Y no hay problema con tener miedo. El problema está cuando dejamos que nuestros miedos nos controlen, porque hay un gran riesgo en cuanto a los miedos, y eso es que el miedo puede detener tu historia. Te defino el miedo. El miedo es una reacción, una emoción ante un peligro real o imaginario. Como estamos diciendo, el problema no es tener miedo porque es una reacción, es una respuesta. El problema es que nuestros miedos nos controlen. Por eso el título de este mensaje es Miedo sin control. Miedo sin control. Y te voy a leer una historia que podemos encontrar en la Biblia, que se encuentra en Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 3. Y lo que dice es lo siguiente: cuando Acab llegó a su casa, le contó Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Te cuento un poco el contexto de qué es lo que está pasando acá. Acab es el rey de Israel. Es decir, Elías había sido nombrado por Dios como el profeta de su pueblo, del pueblo de Israel. Y entonces Acab era el rey de Israel, de la región del norte. Entonces, ahí la realidad es que parece otra cosa, aunque el rey realmente era Acab. Porque acá lo que nos va a describir, y por cómo está escrito en el hebreo original, nos muestra que Acab llega a su casa y le cuenta a Jezabel, luego de ir básicamente corriendo, y dice que le cuenta con lujo de detalle todo lo que estaba sucediendo y todo lo que había pasado en el momento anterior.
que pasa en el capítulo anterior, en el capítulo 18, es que había una sequía en el pueblo. Entonces, como Acab y Jezabel adoraban a otros dioses, y tal, los dioses de Baal, que esto y lo otro, Elías le dice, listo, vamos al Monte Carmelo. Entonces, y vamos a ver quién hace que la sequía termine. Entonces, los profetas hacen todos sus ritos, se cortaban todos, horrible. Es más, Elías súper canchero les dice, a ver, griten más alto, así capaz que así sus dioses los escuchan mejor. Elías después ora, le pide a Dios, se termina la sequía. Elías venía de un momento tremendo, todos los profetas de Baal mueren. Por eso causa este enojo en Jezabel, que era la mujer de Acab, la que realmente tenía la posta y la que realmente mandaba. Entonces, dice que Acab le cuenta y no deja ningún detalle fuera del informe. Y se sabe que Jezabel tenía un carácter muy particular, así que no es muy difícil saber quién tenía la posta y quién estaba detrás del trono. Era Jezabel, pese que Acab era la figura del rey. Entonces Jezabel lo que dice es, aún me hagan los dioses y aún me añadan, que dice básicamente que lo iba a degollar a Elías. Entonces ella era sacerdotisa de Baal, entonces le manda un mensaje, un fax a Elías diciendo que podía morir degollado el siguiente día. Y además, Jezabel muestra en cuanto a esto de que no le importaba que ya no había más sequía. No le importaba de que Dios había hecho que lloviera, de que no hubiera más sequía en el pueblo. Es más, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque lo único que pasaba por su mente era vengarse de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque su falsa fe producía un falso vivir. Es decir, si tenés una falsa fe, muestra que podés tener y que lo que vas a tener es un falso vivir. Hay algunos teólogos que dicen que la amenaza de Jezabel a Elías ni siquiera había sido en serio, sino que lo que quería es que Elías huyera, que Elías se fuera, porque dicen, si Jezabel hubiese querido matarlo, no le hubiese avisado. Ahora, sea cual sea la forma, si fuese real o no, la cuestión es que Elías huye. Elías tiene miedo y huye para que no lo pueda alcanzar ni la reina, ni los que podían mandar a matar a Elías. Y en el versículo 3 dice que así llegó a Berseba. Era tan grande el miedo que tuvo Elías que se fue del territorio de Israel, de la región del norte, que va al punto más sur del reino. Es decir, se va al punto más sur, huye. Básicamente, a mí me llamaba siempre la atención la frase donde el diablo perdió el poncho. Yo le preguntaba a mi vieja, no buscaba, y básicamente claramente no existe. Pero se fue el lugar más remoto, más random que podía haber, del miedo que le había generado esa amenaza. Es más, a mí algo que me llama la atención es hace un par de semanas estuvimos hablando de Elías con la vida de Sarepta. En 1 Reyes 17:13 le dice, no tengas miedo. El mismo que le está diciendo no tengas miedo, que decía no tengas miedo, es el mismo que está teniendo miedo en este momento y está huyendo de la amenaza de Jezabel. Esto que había pasado antes en el Monte Carmelo demostraba que el verdadero Dios era Jehová, es nuestro Dios, y que los dioses a los que invocaba en cierto sentido no tenían poder ninguno. Estaba tan segura que le iba a matar a Elías o que lo podía asustar, como he dicho, que no le importaba arriesgar su bienestar ni nada. Perdió todo el enfoque por esa amenaza a Elías. Y Elías, en vez de confiar en Dios para que lo protegiera, como Dios lo venía respaldando, lo que hace es huir. Corre por todo el reino de Judá y llega a Berseba, el lugar más remoto del reino. Tanto miedo, incluso tenía que lo encontraran los espías de Jezabel, que en un momento deja a su criado para ir solo por un día más. Es decir, su mirada estaba puesta en las circunstancias en vez de ponerla en Dios. E incluso hay otra cosa que vemos en el versículo 4, que te lo leo, que dice, en un momento va a decir esta oración a Dios. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Es decir, el objetivo que tenía Elías era demostrarle al pueblo de Dios que el único Dios real era Jehová, era Dios, es nuestro Dios. Y todavía no lo había podido lograr. ¿Por qué? Porque Jezabel lo manda a matar.
Entonces todavía quedaba más por hacer, quedaba más por recorrer. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que Elías había visto a Dios, había visto lo que podía hacer, y aún así tenía miedo. Y no solo que tenía miedo, sino que había dejado que su miedo detuviera su historia, aun cuando quedaba mucho por hacer. Ahí está el gran problema, no que haya tenido miedo, que tenga miedo es normal. Hay una mujer que tiene poder, que le está diciendo que va a morir degollado, que tenía poder en el pueblo para poder hacerlo. Y no es problema que tenga miedo, el problema es que actúa por sus miedos, y su miedo podía detener su historia. Hoy nosotros como iglesia tenemos muchísimo para hacer. Y sin duda podemos haber fracasado antes, sin duda podemos creer hoy en día la incapacidad que podemos tener, esas mentiras que nos hemos creído. Pero esas cosas y ese miedo que nos generan son barreras que hacen que nuestra historia se detenga y que el miedo tenga control en nuestra vida y detenga nuestra historia. Ahora, ¿qué nos enseña aparte de esta historia? Es que lo primero que te quiero decir es que el miedo nos prueba. El miedo nos ofrece la oportunidad a nosotros de mostrar en qué está puesta nuestra confianza. Elías vio que se venía fea en serio. Y ni siquiera se basa en lo que Dios ya había hecho por él. Es decir, Elías, vimos antes con esta historia con la vida de Sarepta, va a un lugar porque Dios le dice, y no sabía ni dónde quedarse, ni que iba a tener de comer, ni nada, y él igual va. Y ahí dice, esa confianza estaba puesta en Dios. Pero ante esta situación, él va a dejar su confianza puesta en sus miedos. Sus miedos van a controlar su historia. ¿Por qué? Porque huye. Y en la prueba que puedes estar enfrentando hoy, fíjate, esas situaciones que te dan miedo, son la prueba que te pueden hacer ver hoy en día en qué está puesta tu confianza. Dios no es solo capaz de hacer lo que ya hizo por vos. Dios ya había protegido a Elías, pero esta situación es totalmente diferente. Y yo te voy a decir algo, si Dios te protegió antes, si Dios hizo algo por vos antes, Él no solamente lo puede hacer de nuevo, sino que lo puede hacer mejor y mucho más. El miedo nos ofrece la oportunidad de vivir el proceso de conocer qué es lo que hay en nuestro interior. Y cuáles son las cosas que son el motor de nuestra vida. El miedo nos prueba ¿qué son las cosas? El miedo es la oportunidad que te dice qué es lo que te está limitando a vos. Por años, a mí lo que me limitó fue el hecho de hablar en público. Irónico que después Dios me llamara a ser pastor con esto mismo. Pero a mí me limitaba, ¿por qué? Yo me acuerdo la primera vez que hablé en público, preparé algo como para hablar 45 minutos, que era lo que se estipulaba hace tiempo de hablar como poco. Y la cuestión es que hablé en 3 minutos, algo que estaba pensado para hablar en 45 minutos. Me tranqué todo, hablé rapidísimo, no se entendió nada. Y hay gente claramente me humilló con esa situación. Yo era súper chico, y esas cosas generaron un miedo en mí de no querer hablar más en público. Pero en el proceso Dios me habló y me hizo entender que no se trataba de mi habilidad, sino de su poder. El miedo hoy nos prueba para que nosotros podamos vivir un proceso y entender de que no se trata de nuestras habilidades ni de nuestras circunstancias, sino de lo que Dios puede hacer en medio de tu circunstancia y en medio de lo que estás pasando. Y la humillación en muchas ocasiones fue la prueba que Dios usó en mi vida para mostrarme todo lo que Él podía hacer en medio de esas circunstancias. Y hoy quizás no podrás determinar qué es lo que te da miedo o no, porque es una reacción, porque es una emoción. Pero lo que sí puedes determinar hoy es qué te puede enseñar, qué te puede mostrar y cómo vas a reaccionar, en qué vas a poner tu confianza en medio de eso que te está dando miedo. Ese paso que querés tomar, esa decisión que tenés que tomar y elegir, eso es lo que va a determinar y vos podés decidir, oye, yo tengo este miedo, esto es la respuesta que tiene mi cuerpo, lo que me está generando esta emoción. Pero yo voy a decidir no decidir en base a ese miedo, sino en base a decidir lo que Dios puede hacer, aún en medio de mi miedo y de mi incapacidad. Hay otra cosa que nunca me voy a olvidar. Es la primera vez que yo viví un eclipse. Es decir, yo era súper chico y entonces estaban todos hablando, era la novedad de que iba a haber un eclipse solar. Entonces yo tenía miedo porque creía que lo que iba a pasar es que el sol lo iba a tapar algo y nosotros no íbamos a poder ver ni al lado, que iba a ser oscuridad total. Entonces mi vieja como maestra, yo le pregunté,
Y le pregunté qué onda con este eclipse, y me dice que en realidad es que básicamente desde nuestra perspectiva, hasta el sol acá y la luna van a quedar básicamente desde nuestra perspectiva en el mismo lugar, entonces la luna va a tapar el sol. Entonces yo no podía creerlo, entonces le digo, entonces mami, lo que pasa es que la luna es más grande que el sol. Y me dijo, no, es la cuestión de la posición en la que nosotros lo veamos, que hace ver para nosotros como que tape el sol. ¿A qué voy con esto? Es que muchas veces los miedos funcionan de la misma manera. Veamos a Dios como el sol, como algo grande, algo inmenso, y a veces el miedo a algo chico puede hacer que no nos permita ver a Dios como nosotros podemos verlo y tenemos que verlo. Con esto es claro, es decir, el miedo nos eclipsa. Algo más chico de lo que Dios puede hacer en tu vida puede ser eclipsado por tus miedos. Algo pequeño puede tapar algo más grande. Es una cuestión de perspectiva en cuanto a qué lugar le estamos dando nosotros a nuestros miedos. Elías había visto lo grande que era Dios y había desafiado a Acab, al rey lo había desafiado. Pero el miedo a Jezabel eclipsó lo que Dios había hecho y lo que tenía que hacer. Si nuestros miedos toman el control de nuestra vida, no nos va a permitir ver de una forma correcta a Dios. No nos va a permitir ver qué es lo que Dios tiene para hacer en nuestra vida y sobre todo nos va a detener porque nosotros vamos a tener una falsa percepción de Dios. Porque aunque haya un eclipse, el sol sigue siendo más grande que la luna. Es decir, aunque tengas miedo, Dios sigue siendo más grande que tus miedos. Aunque hoy en día tus miedos tomen control de tu historia, Dios sigue siendo más grande. ¿Por qué? Porque es una cuestión de perspectiva. Dios sigue siendo más grande que tu miedo, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, Dios ofrece una condición que supera toda circunstancia. Y otra realidad es que el miedo nos da un control innecesario. Actuar en base a nuestros miedos es muy fácil, pero nos limita de conocer a Dios y su paz. Estamos en una serie que es seguridad y confianza. Y esta seguridad y confianza puede tener un enemigo, esta seguridad y confianza puesta en Dios tiene un enemigo claro, que son nuestros miedos, que nos pueden hacer que nuestra confianza no esté depositada realmente en Dios. El miedo es una reacción, lo repetimos varias veces, una emoción ante un peligro real o imaginario. Y el problema no es tener una reacción, el problema es vivir y decidir en base a esa emoción. Ese es el gran problema que nosotros podemos vivir. El miedo nos ofrece soluciones lógicas y cómodas. La reacción de Elías de huir, la decisión de Elías de huir, no es ilógica, todo lo contrario, tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto que si a uno lo amenazan con que le van a degollar porque una persona tiene poder, obvio que voy a huir. Es obvio, es lógico. O sea, no estamos criticando a Elías, decir, no, mirá lo que hizo Elías, es imposible, ¿cómo se le ocurrió eso? Pero hay una realidad, es que el sueño de Dios para la vida de Elías era aún más grande de lo que Elías estaba imaginando o pensando. Y lo vemos en el versículo 4 diciendo, no soy mayor que los anteriores. Y él actuando con sus miedos le da una solución lógica. Pero te voy a decir algo, Dios tiene grandes planes para tu vida, para la vida de la iglesia, para la vida de cada uno del que esté mirando esto. Pero te voy a decir algo, ante tus miedos no van a haber soluciones lógicas, porque el sueño de Dios para tu vida no es lógico para lo que pensás. Para sueños locos se necesitan soluciones locas. Para sueños ilógicos y más grandes de lo que imaginás, no necesitas soluciones cómodas, sino necesitas soluciones en Dios y decisiones no tomadas en base a tus miedos, sino en base a lo que Dios tiene que hacer y quiere hacer en tu vida. El gran problema es que nosotros muchas veces, como decía Rodri en la reunión del miércoles de oración, que a veces buscamos eso de darle una mano a Dios, cuando lo único que tenemos que hacer es darle el control por encima de tus miedos. Y ahora, ¿con qué quiero terminar? Es que sí, hablamos de un bajón, el miedo, todo lo malo que puede ser y lo malo que es que tome el control de nuestra situación. Pero en esta historia de Elías hay algo que no te conté todavía y que está a partir del versículo 9. A partir del versículo 9, Dios le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí?
Aun cuando Elías huyó y se mete en el medio de una cueva donde duerme, donde pasa una noche huyendo, buscando que no lo encuentren, Dios se enfrenta con Elías y le dice: ¿qué estás haciendo acá? Y ahí Elías le empieza a decir: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Es decir, le empieza a explicar la circunstancia y la situación. Y Dios le sigue diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Le repite la misma respuesta a Elías. Pero en el versículo 15 dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. La serie anterior de la que hablamos fue el hacha, hablamos de Eliseo, de lo importante que estaba haciendo Eliseo, todo lo que Dios estaba haciendo a través de esa escuela de profetas, a través de su vida. Y eso es la continuación de lo que Dios estaba haciendo con Elías. Podés tener miedo, pero ese no es el final de tu historia. Puede que tus miedos hayan detenido tu historia, pero hoy Dios te dice: tengo mucho por hacer. Es lo mismo que le dijo Elías: tu historia no terminó. Tu miedo no te va a definir, tu miedo no va a terminar tu historia. No importa la decisión que ya tomaste de huir, yo sigo estando por encima de toda situación, porque Dios lo que ofrece es una condición. Y no importa hoy todo lo que amenace con detener tu historia. No sé si por ahí es un fracaso familiar, matrimonial, laboral, a nivel de estudio, ministerial, lo que sea. Te voy a decir que Dios está por encima de tu miedo. No importa qué tan ahogado en el miedo estás, hoy Dios sigue queriendo decirte: ¿qué haces acá? Yo te quiero sacar de esta situación porque te ofrezco una condición que es mucho más grande que esta. Dios tiene un plan enorme para tu vida. Dios tiene un plan genial para tu vida. Quiere hacer muchas cosas locas que ni siquiera imaginamos con la vida de la iglesia, con tu vida a nivel personal, con lo que sea. Pero tus miedos pueden limitarte, y aún si te han limitado y decís: ¿sabes qué? Sí, yo estoy súper limitado por mis miedos, yo estoy súper limitado por lo que estoy viviendo. Realmente mis miedos como que me están eclipsando de ver lo que Dios quiere hacer con mi vida. Te voy a decir algo: no importa cuánto tiempo llevas en esa situación, Dios sigue buscándote y sigue diciéndote: ¿qué haces acá? Te quiero sacar de donde estás. Dios, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas repetido el mismo error, no importa cuánto tiempo llevas envuelto en esta situación y amenazado por el miedo y viviendo y tomando decisiones por el miedo, no importa cuántas veces, Dios sigue queriendo buscarte, sigue queriendo hacer algo grande con tu vida, porque si estamos en la tierra hoy es porque Dios sigue queriendo usarte y sigue queriendo hacer algo con tu vida.